El universo expandido de Star Wars, actualmente conocido como Leyendas, está formado por todas esas historias pertenecientes a la saga desde su inicio hasta abril de 2014. En él encontramos contenidos muy variados, como pueden ser novelas, cómics, series, videojuegos y especiales televisivos. Tradicionalmente se considera que nació en 1978 con la publicación de la novela En el ojo de la tormenta, y vivió sus últimos días a mediados de la década pasada, cuando Lucasfilm decidió reiniciar su universo con el objetivo de crear una nueva trilogía de secuelas. Hoy, en tu podcast de Star Wars, hablaremos sobre ese universo de historias perdidas, cómo surgió, de qué forma evolucionó y las personas que lo consiguieron edificar. Aunque antes os dije que el universo expandido comienza con la publicación de En el ojo de la tormenta, esa afirmación no es del todo precisa. En realidad, la primera novela de Star Wars salió 6 meses antes que la primera película, en 1976, bajo el nombre de Star Wars de las aventuras de Luke Skywalker. Este libro fue escrito por Alan Dean Foster, el mismo que haría En el ojo de la tormenta, y fue firmado por George Lucas. El libro estaba basado en el guión ya escrito de la película y es considerado su primera novelización. La razón por la que os cuento esto, aparte de lo curioso que puede ser, es porque ya desde el inicio del canon y antes de la salida del propio episodio 4, el universo expandido de Star Wars cometería uno de los fallos más repetidos a lo largo de toda su existencia: los errores de continuidad. El libro contradice a la película en múltiples aspectos. Eso sí, no muy graves, claro. Por ejemplo, cuando se describe la espada de Luke Skywalker, se dice que lleva joyas incrustadas en el mango. En el momento de interrogar a Leia, se dice que Tarkin está presente, cuando en la película no es así. Y al final, tras la victoria rebelde, Chewbacca recibe una medalla, cuando en la película se le discrimina completamente por ser Wookiee o algo así. Cuando suceden cosas como esta, lo que solemos hacer los fans es prestarle más atención a las películas. Y es probable que esa sea la razón por la que casi nadie recuerde la novela. En realidad, en aquel momento, a la gente no debió importarle mucho. Al fin y al cabo, Star Wars había salido, una película increíble, los cines estaban abarrotados, las tiendas de juguetes no daban abasto y el género cinematográfico acababa de cambiar para siempre. Lo que debemos tener claro cuando hablamos de Star Wars en esa época es que no existía una conciencia de universo expandido. Ese término se comenzaría a emplear unos años más adelante. En ese momento, lo importante era vender, y daba igual la calidad del producto. Ejemplo de esto es el archiconocido especial de Navidad, que, irónicamente, tendría bastante importancia para el desarrollo del universo expandido. O la serie clásica de cómics Marvel, que no se recuerdan especialmente por buenas tramas o dibujo decente. Era una serie muy de la época, la verdad. En los siguientes años, el universo expandido todavía no acababa de cuajar. Salieron algunas novelas de Han Solo, otras de Lando Calrissian y los libros de los episodios 5 y 6, pero muy poco. Había muy poco material canónico en el que los autores se pudieran basar, y la ausencia de esa base limitaba mucho lo que podían hacer. Pero esto cambió hacia finales de la década de los 80, concretamente en 1987, cuando la compañía West End Games publicó el primer juego de rol de Star Wars. En el momento en el que el equipo creativo de la compañía empezó a desarrollar el juego, se dieron cuenta de un factor muy importante. Veréis, cuando te pones a crear un juego de rol, es importante tener un mundo amplio y profundo, un sitio donde los jugadores se puedan sumergir y crear sus propias aventuras, y cuya información esté recogida en una guía. Pero Star Wars no tenía nada parecido. George Lucas no era Tolkien, había creado sus películas sobre la marcha, algo que seguiría haciendo las precuelas, por cierto, y el contenido extra no era demasiado vasto. Es por eso por lo que tuvieron que desarrollar toda una enciclopedia a partir de pequeños detalles. Si mencionaban algo en algún momento de las películas, como un planeta, los de la guía se inventaban un trasfondo. El mejor ejemplo que os puedo dar es el alfabeto Aurebesh. Esas letras y símbolos extraños que se usan comúnmente en la escritura del universo de Star Wars. Stephen Crane copió unos símbolos aleatorios que habían aparecido en El Retorno del Jedi y los dotó de significado, por lo que, posteriormente, serían usados en infinidad de cómics y en las propias películas como alfabeto de la lengua básica.
Gracias a la guía de este juego de rol, los escritores conseguirían aquello que los había frenado durante tanto tiempo, y podemos considerarla precursora de lo que conoceremos como el verdadero universo expandido de la saga. La década de los años 90 es una época de expansión para todo el universo de Star Wars. Es en este momento cuando el concepto de universo expandido surge tal y como lo conocemos ahora. En 1991, la editorial Bantam Spectra publica el libro Heredero del Imperio, por Timothy Zahn, inaugurando la conocidísima trilogía de Thrawn. El éxito de la novela no se dejó esperar, y el número de fanáticos de Star Wars que se interesaba por este tipo de contenido aumentó mucho. Heredero del Imperio es muy importante para la saga por varias razones. Para empezar, es una de las primeras novelas que se toman verdaderamente en serio el canon. Lucasfilm le había dicho expresamente a Timothy Zahn que querían que se usase el juego de rol como fuente de referencia y que no hubiese errores de continuidad con el mismo. Esto pasaría a ser una constante con el resto de materiales que se publicarían en el futuro. Por supuesto, ninguna obra estaba libre de esos pequeños fallos en la continuidad, pero con el tiempo, estos pasarían a ser simples descripciones incorrectas o contradicciones mínimas. Nada demasiado importante, la verdad. Otra de las razones por las que esta novela es clave en el universo de Star Wars es que plantea muchos personajes y conceptos que se volverán recurrentes a lo largo de la saga. Ejemplos de esto son Mara Jade, la futura esposa de Luke, Gilad Pellaeon, que dirigirá al Imperio en momentos clave de su historia, el propio Gran Almirante Thrawn, considerado por muchos como el mejor villano de la saga, el planeta capital Coruscant, que George Lucas tomaría posteriormente para su trilogía de precuelas, o los problemas políticos de la Nueva República. En ese mismo año, Dark Horse Comics, la editorial de la que ya os hablé en el último podcast, adquiriría los derechos para publicar cómics de Star Wars, que hasta entonces había tenido Marvel, y debutó publicando la conocida serie de Imperio Oscuro, escrita por Tom Bates. Esta es la historia en la que el emperador regresa a la vida gracias a pasar su conciencia a clones más jóvenes. Y no hablo del episodio 9. Es de suponer que Lucasfilm le impuso a Dark Horse las mismas normas que a Bantam Spectra, en cuanto al respeto de la continuidad. En relación a esto, es importante saber que, a pesar de que Imperio Oscuro iniciara su publicación unos meses más tarde que Heredero del Imperio, el desarrollo de ambas obras fue al mismo tiempo. Quiero aclarar esto porque durante muchos años se le ha achacado a Imperio Oscuro el haber pasado de la trilogía de Thrawn con la intención de formar su propia secuela de las películas. Sin embargo, esto es incorrecto. Inicialmente, el cómic iba a relatarse poco después del episodio 6, ya que la serie de Marvel había terminado cerca de esas fechas. A causa de eso, Lucasfilm le pidió a Timothy Zahn que referenciase en su novela los hechos de la resurrección del emperador, como un suceso pasado, pero el autor se negó. Por ello, Imperio Oscuro se vio obligado a replantear algunos conceptos en una etapa bastante avanzada de su desarrollo, ya que se reubicó posteriormente a la crisis de Thrawn, y no antes, como estaba planeado. Esta es la razón por la que no aparecen personajes como Mara Jade, o por la que el cómic se siente como una historia alternativa. El caso es que Star Wars ya había tomado rumbo, y así seguiría. Algunos años más tarde, esta situación sería consumada. El mismo Tom Bates iniciaría una nueva serie de cómics, de nombre Tales of the Jedi, situada en la era de la Antigua República, e inspirada en algunos detalles de fondo que había implementado en su obra anterior. Al mismo tiempo, el autor, Kevin J. Anderson, escribía su trilogía de novelas Academia Jedi, que tenía de villano al espíritu de un antiguo Lord Oscuro de los Sith, llamado Exar Kun. Los dos autores entraron en contacto y decidieron experimentar mezclando ambas historias. La idea resultó emocionante, y Exar Kun se convirtió en el villano principal de Tales of the Jedi. A partir de entonces, esto se volvería una práctica habitual entre todos los escritores del universo expandido, y las obras posteriores pasarían a referenciarse mutuamente con mucha frecuencia. El universo expandido había nacido y se había establecido. Con el nuevo milenio, Star Wars sufrió un gran cambio, y, en consecuencia, el universo expandido también. En 1999,
saldría en los cines Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, con lo que un periodo de tiempo que Lucas siempre había prohibido explorar quedó abierto para los autores. Sin embargo, no todo fue bueno. Veréis, George Lucas tenía una opinión curiosa del universo expandido. En una entrevista afirmó no leer ese tipo de contenido, aunque en ciertas ocasiones sí se implicaba en él de forma superficial. Recurría a él para dar trasfondo a sus precuelas, como dije con el caso de Coruscant, pero no le importaba contradecirlo con algunas de sus historias nuevas. Para él era un universo algo distinto al suyo. Esto no quiere decir que no lo admirara, todo lo contrario. Le parecía asombroso que los autores hubiesen podido crear un universo tan vasto a partir de pequeñas menciones sin trasfondo de las películas. Simplemente tenía su propia visión de lo que quería, y tendrían que ser los escritores quienes se adaptasen a ella. Esto nos demuestra lo fascinante que es la aparición del universo expandido, ya que, como veis, Lucas no realizaba una labor especialmente concienzuda para mantenerlo unido, y los autores tenían mucha libertad creativa. Esto es, en parte, lo que lo volvió un canon tan rico, al contrario que el nuevo. George Lucas a veces encargaba cosas, como la serie de Clone Wars de Tartakovsky. Otras veces limitaba el contenido del que se podía hablar, ya que lo quería hacer él mismo, como la historia del lanzamiento del Imperio. Y otras veces informaba a los autores de algunos hechos que tenía planeados, pero que aún no habían sido mostrados en ningún medio, como la figura de Darth Bane y la regla de 2. Actualmente no nos supone ningún problema, ya que vivimos en el futuro y sabemos que las cosas acabaron bastante bien. Pero en esa época esto supuso un duro golpe a los que llevaban años siguiendo el canon. El inicio de la nueva trilogía, al ignorar tantos aspectos del universo preestablecido, provocó un auge en los fallos de continuidad sin precedentes. La Orden Jedi que nos enseñaban las precuelas era muy distinta a la que se conocía, siendo mucho más centralizada y monástica. La Fuerza, que desde siempre se había tratado con mucho misticismo y espiritualidad, de repente recibe una explicación científica. Las guerras clon, que en algunas fuentes se habían descrito como un enfrentamiento de la República contra un ejército de clones, ahora era una crisis separatista en la que, además, los clones eran aliados. Y como estos, hay muchos ejemplos más, incluido algunos fallos con las propias películas originales, pero eso es otro tema. En estos casos de contradicciones, como mencioné al inicio, los fans solemos hacer más caso a las películas. Las catalogamos como fuentes principales y todo lo que las contradiga no es canon. Y esa fue más o menos la regla, y sigue siéndolo hasta ahora. Por suerte, muchos de los fallos de continuidad se arreglarían con el tiempo, a través de explicaciones o de nuevas historias. La más conocida es la reforma de Rusan, que fue utilizada para arreglar los errores que surgían de dar fechas a la fundación de la República. En algunos medios se decía que llevaba existiendo milenios, mientras que otros la databan de tan solo 1000 años. Algunos, como el episodio 2, decían que no había existido ninguna gran guerra desde su formación, cuando ya se habían preplanteado las guerras mandalorianas, la Gran Guerra Sith, los 100 años de oscuridad. La reforma de Rusan se encargó de ello. Sucedía 1000 años antes de los sucesos de las precuelas, y suponía una reorganización total de la República. Esto permitió que algunas personas se pudieran referir a la República que había nacido tras la Reforma, que fue seguida de 1000 años de paz, o a la Antigua República, en la que habían sucedido infinidad de guerras. Pero volvamos a los años 2000 y a la salida del episodio 1. Las nuevas películas trajeron un panorama al universo expandido que jamás se había visto. Casi todos los contenidos anteriores se habían desarrollado con posterioridad a la trilogía original. La nueva situación aportaba un nuevo contexto galáctico, y Lucasfilm quería tratarlo para promocionar sus nuevas películas. En consecuencia, a medida que salían las precuelas, una gran cantidad de libros y cómics las rodeaban. El problema que tuvieron los autores con el episodio 1 fue que se desarrollaba en un contexto de paz, y eso no lo podían alterar, ya que no sabían lo que iba a pasar en el episodio 2. A causa de esto, la mayor parte de las obras se decantaron por suceder antes o durante la película. Ejemplos de esto pueden ser las novelas Aprendiz de Jedi, protagonizadas por un joven Obi-Wan Kenobi, o el arco de la guerra hiperespacial Stark en la serie de cómics titulada simplemente Star Wars. Por suerte, el ataque de los clones introduciría el ansiado conflicto de las guerras clon, que los fans esperaban conocer desde hacía 24 años, y el universo expandido no se cortó al profundizar en él. Entre el 2002 y el 2005 se publicaron docenas de historias sobre las guerras clon.
Algunas fueron encargadas por el propio Lucas para unir los episodios 2 y 3, como la serie de animación Clone Wars de Tartakovsky o la novela El laberinto del mal de James Luceno. Otras simplemente se dedicaron a profundizar en los diversos aspectos de la guerra. Con el episodio 3, el ciclo había quedado cerrado. Las 6 películas principales estaban terminadas, y los autores quisieron explorar a fondo esa misteriosa época que sucedía entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza, haciendo especial hincapié en la purga Jedi, pero sin olvidar otros aspectos. Como ejemplo, os pongo las novelas Orden 66, la serie live action frustrada Star Wars Underworld, o las series de cómics Empire, Rebellion y Tiempos Oscuros. Pero la verdad es que poco más iba a cambiar. La era de las precuelas produjo una gran transformación en la forma que teníamos de ver Star Wars, y creo que, hoy en día, nuestra concepción de la saga es muy similar a aquella que se tenía en 2005. El siguiente periodo de tiempo lo podemos considerar como la fase tardía del universo expandido, y la última que viviría. Al contrario que las etapas anteriores, aquí no habrá ningún gran cambio. Para este momento, las bases del universo de Star Wars ya estaban bien arraigadas. Ahora tan solo quedaba seguir expandiéndolo desde el punto en el que lo habían dejado otros autores en la primera parte de la década. Personas como John Ostrander, que había escrito la mayor parte de la fantástica serie de cómics República, continuaría su labor en la serie Star Wars Legado, del 2006, y participaría en un crossover con otras series contemporáneas llamado Vector, en la que se unirían Caballeros de la Antigua República, Tiempos Oscuros y Rebellion. Posteriormente también escribiría Agente del Imperio en el 2011 y El Amanecer de los Jedi en 2012. Por lo demás, cabe destacar la aparición de la serie The Clone Wars, en la que Lucas demostraría otra vez que no le importaba contradecir a algunos contenidos del universo expandido. Por suerte, la obra adquirió una gran popularidad entre los fans, y como Disney la incluyó en su nuevo canon, los errores de continuidad no supusieron un mayor problema. Además, con esta serie aparecería la figura de Dave Filoni, alguien que, según parece, podría volverse muy importante en el futuro de la saga, pero eso ya pertenece al nuevo canon. Finalmente, en 2014, cuando Disney ya había comprado Star Wars, se anunció la polémica descanonización de casi todos los productos derivados de la saga, renombrando al universo expandido como Leyendas e iniciando una nueva etapa en la historia de la saga que yo, hoy, no voy a tratar. El universo expandido de Star Wars es un fenómeno increíble. Gracias a los miles de autores que, partiendo de palabras y descripciones mínimas, fueron capaces de edificar un vasto y rico universo de ficción, hoy podemos disfrutar de una infinidad de historias increíbles y sumergirnos de lleno en una galaxia muy lejana. Star Wars es el mejor ejemplo de cuando una obra trasciende a su autor, y aunque Disney nos diga que estas historias ya no pertenecen a una verdadera continuidad, la verdad es que nadie nos las podrá arrebatar. Jamás. Soy Peli Wars y esto es tu podcast de Star Wars. Gracias.